Para la palabra paz en castellano, el Kamsra diría Nathumban o Nathuman Hisoiñam, es decir, que puedo tener la tranquilidad de vivir en algún espacio específico, en mi territorio. Esa paz que han podido construir desde el conocimiento de los mayores ha sido posible porque siempre la formación ha sido en un solo término, y es desde la prevención. O sea, desde ese lineamiento que han podido dinamizar, digamos, los mayores con nosotros, utilizando pues diferentes estrategias, ¿no? Cómo poder enseñarle desde el vientre a un niño, a una niña, a un joven, siempre en el tema desde la prevención. ¿Y cómo se ha apoyado? Pues desde lo espiritual. O sea, por eso hoy todavía tenemos viva la medicina, viva, digamos, las plantas sagradas, como el borrachero que le dicen en español, o el yagé o viají o ayahuasca. Con ese conocimiento de los mayores han podido orientar, y todavía hoy encontramos algunos ancianos y algunos aprendices que pueden ayudarnos a trabajar nuestra vida desde la prevención. En esa dinámica y en ese proceso de crianza que hemos estado en el nuestro quehacer diario, una parte desde la medicina, pero otra parte también desde nuestras artesanías, desde el tallado de madera, desde el tejido, no solamente de estas ruanas que se llaman kamsra, o los collares o las manillas. También tienen diferentes formas de manifestar la artesanía, con el tejido de bolsos o con el tallado, que ha significado muchísimo hoy visibilizar el tallado. Antes las máscaras muy famosas de hoy, quizás, pues las hacían o las tallaban para visibilizar un poco lo que sentían los mayores frente a tanta represión, frente a tanto malestar de la colonización, donde no podían gritar, no podían llorar o no podían expresar sus sentimientos. Entonces, ¿cómo lo hacían? Desde el tallado, por eso hoy encuentra unas máscaras donde están muy sonrientes, o haciendo muecas, o bueno, con diferentes expresiones, porque querían mostrar eso que no podían manifestar de frente, pero sí lo podían hacer a través de las máscaras. Hoy ya es una artesanía, afortunadamente, pero a través de todas esas acciones preventivas de tener a cada niño, a cada niña, o a todos los integrantes kamsras en esa labor o en esa ocupación de ser valioso para la vida, pudieron los mayores hoy todavía hablar de paz, y la paz únicamente lograda desde ese proceso de crianza. Sería el perdón. El perdón es una palabra que para el pueblo kamsra pues realmente no existe en la lengua kamsra, el perdón. ¿Por qué? Porque es que, hablando del proceso de crianza, con la anterior palabra que estábamos hablando de la paz, si existe ese proceso de crianza, pues muy seguramente no vamos a tener escenarios de hacerle daño al otro o cometer tantos errores. Digamos que todo eso lo pudieron prevenir los mayores. Y cuando había algo, porque pues siempre, o sea, todo no se puede prevenir, pero cuando ocurría algo, pues en algún momento lo podía solucionar la familia, o si se le salía de las manos ese inconveniente, lo solucionaba a través de su autoridad tradicional. Y por eso ese tema de tener que hablar de perdón era algo no digno. Por eso, cuando le tocaba solucionar un tema en la familia, pues era en la madrugada, donde querían que nadie se vaya a enterar de ese tema, los niños pequeños o alguien de la familia,
pues la idea es que no se enteren, porque de verdad que no era digno para los demás aprender ese tipo de situaciones o de conocimientos. Entonces, y igual, por ejemplo, para ir a la autoridad tradicional era lo último. Y hoy pues ya es como más público, cada vez como hemos estado más en un ambiente global, en un ambiente desde afuera, con varias influencias culturales, pues ya, digamos, el tema se ha aumentado. Si yo hablara de un porcentaje en un tiempo atrás, pues digamos que hoy, por ejemplo, ustedes conocen una fiesta tradicional, para nosotros el Butskanate, el día grande. Muchos en el país hablan del carnaval del perdón, y esa palabra está mal, o sea, no es el carnaval del perdón, y desde afuera han visto como un ritual donde las personas se piden perdón. Pero si en ese caso, por ejemplo, hablábamos de los porcentajes que estaba mencionando hace un rato, en realidad lo que uno mira allí es que de pronto el 90% está hablando de cosas totalmente diferentes del perdón. A pesar de que usted los mira arrodillados con un mayor o con una autoridad o con el papá o con el abuelo, pero no están hablando de que le perdona algo mal hecho, no, sino más bien están celebrando el reencuentro, están pidiendo un consejo, están en el marco de un saludo, del respeto, están en eso. Entonces la traducción del carnaval del perdón pues ha sido un error, pero sí el pueblo Kamsra ha podido visibilizar una forma de vida y una forma de concertar, una forma de perdonar también, porque no es que no hayan, como les dije, escenarios de perdón, pero sí, si hubiera, lo más importante, cuando me tocó de autoridad tradicional, también me tocó estar en escenarios de perdón para brindar consejo, castigo a alguien que haya cometido el error, y lo más importante en ese momento es la compasión. La compasión, el lenguaje ceremonial, el lenguaje de respeto, para que la persona no se sienta castigada, sino que realmente reconozca el error, reconozca que algo pasó ahí que no estaba bien hecho, y que en últimas pide el consejo, pide la orientación de la otra persona, y sobre todo que en esa concertación, en ese diálogo, pudiéramos no hablar de que cuando vayamos a concertar un tema tan delicado, cuando alguien comete un error, se matan, digamos, argumentos, pero no personas.